Desde que se creó la fundación, ya pasó a ser un trabajo de invierno a todo el año. Los 365 días, sábado, domingo, la noche de Navidad, digo siempre, siempre, independientemente de la temperatura, porque lo que uno busca es lograr establecer un vínculo y un acompañamiento que cada vez se profundice más para poder ir conociendo esas historias y desde ahí ver qué estrategia implementar con cada historia para que puedan salir. Claro. Si bien es complejísimo, es dificilísimo, detrás de cada persona en la calle hay una historia de profundo dolor. Eso es lo más complejo. Lo más complejo no es la falta de vivienda. Más complejo es la historia que vivieron que hizo que llegó a la calle. Claro. Yo siempre digo, yo sé que es difícil que se entienda, pero si uno, damos de cuenta, no sé, un millonario nos diera un montón de plata y tuviera la posibilidad de, este último censo habla de 1.066 personas, de construir 1.066 casas, muchos igual seguirían viviendo en la calle. ¿Por qué? Porque no se resuelve con un tema económico exclusivamente, sino si no logramos sanar esa historia de dolor que cada persona tiene, es imposible que emocionalmente puedan sostenerse. Por eso es tan difícil que salgan, por eso muchas veces se llega tarde. Claro. Un chico de 22, 23 años que está quemado por el pago que ha consumido de los 12, 13 años, es muy difícil pensar en una reinserción laboral. Claro. Imposible en algunos casos. De hecho, hablando también con Manu fuera del área, me decías, el mayor problema, el mayor obstáculo no es tanto un plan económico, una política económica, sino más bien la droga. Sin duda, sí, para mí es una de las cosas que impactó fuertemente en el aumento. Los vemos en el cambio generacional que hay en la calle. Digo, antes uno se encontraba con gente más grande, 50, 60 la mayoría. Hoy siguen estando ellos, pero hay una parte más joven que hasta es difícil hacer el acompañamiento porque no es que están en un lugar fijo, duermen donde los encuentra la noche de acuerdo a lo que hayan consumido ese día. En algunos casos uno puede intervenir a tiempo, en otros casos cuando los ve ya realmente hay un daño neurológico tan fuerte que uno ni siquiera puede entablar un diálogo coherente. Y ahí Claro. es Y ahí se entiende esto que decís tristísimo. vos, que por más que construyamos 1.000 y pico de viviendas, probablemente vuelvan a salir a la calle, ¿no? El nivel de la cantidad de casos de abuso sexual que hay en la calle, o sea, de abuso que sufrieron de chicos, por lo cual después repercutió y termina en la calle, es impresionante. Impresionante. Qué difícil, ¿cómo lo trabajan ustedes? Bueno, hay un equipo de psicólogos, hay todo un equipo de psicólogos voluntarios, hay un equipo de médicos, hay un equipo de inclusión laboral, pero para que puedan trabajar tienen que estar estables emocionalmente, si no, no lo toleran. Digamos, hemos tenido historias de la persona que arranca a trabajar muy bien y como el abusador fue un policía, cuando ve en su trabajo un policía desaparece, porque le da pánico, porque ven cualquier policía a su abusador. Nos ha pasado, yo sé que es fuerte contarlo, pero para que se entienda la problemática, persona que se emplea muy bien, el abusador en pleno momento del abuso le repetía todo el tiempo su nombre, entonces cuando en su trabajo le mencionan su nombre, entra en crisis porque le hace acordar, digo, eso es lo más complejo de la problemática, por eso es tan difícil, Manu, es tan difícil. Y el debate tiene que ser anterior, el debate tiene que ser no solamente, bueno, ¿qué se hace ahora con quienes están en la calle? Sí. Porque, repito, muchas veces es tarde. Yo me negué muchas veces a decir es tarde, pero la realidad es que sí. Que ahora sabés que o sea, hay cosas para hacer, muchísimas. Se puede mejorar muchísimo, pero el debate tiene que estar en qué hemos hecho todos, el Estado, la sociedad, las organizaciones, cuando estos que hoy están durmiendo en la calle tenían 6, 7, 10 años y los abusaban y les pegaban y estaban solos. Digo, ahí es donde era el momento de prevenir. Ahí teníamos que estar. Claro, totalmente. Manu, quería preguntarte por vos, por tu recorrido, porque hablabas, bueno, de gente que evidentemente en algunos momentos no puede sostener esto que está ocurriendo porque sin dudas es muy duro, es muy duras las historias que hay detrás. En tu caso personal, obviamente, llevar esto adelante habla de un ser muy, muy sensible. Para mí, distinto a muchos de nosotros. ¿Cómo haces vos para sostener este trabajo diario? Yo creo que el ser humano, no, acá no hablo de mí, hablo la verdad de todos los cientos de voluntarios porque es realmente movilizante. O sea, cualquier película de terror queda chica al lado de las historias que uno, que uno ve en la calle. Y cuando entendés que parte del trabajo, lamentablemente, a veces es acompañar en los últimos días, ver cómo terminan en cana, en un zanjón con un tiro en la cabeza.
Digo, hay historias que lamentablemente terminan, muchas que terminan así. Yo creo que el ser humano tiene algo maravilloso que es la capacidad de poder ir transformando eso, en vez de en enojo, que es algo que no nos construye, en amor que lleva a la acción, ¿no? Y en ir buscando cada vez, en vez de frustrarnos, ir buscando desde ese lugar que otras cosas se pueden hacer. Por eso la Fundación también ha abierto toda otra pata de proyectos educativos muy fuertes para impedir que sigan cayendo en la calle. Bueno, los psicólogos han tenido que armar, nosotros tenemos un taller de duelo armado para el laburo con los voluntarios cada vez que una persona... Porque el vínculo es muy fuerte y cuando vos ves, cuando hay un vínculo tan fuerte con las personas que duermen y por ahí uno no logra que haya podido salir y esa persona fallece, obviamente el Hay una bajón, pérdida, la claro. desilusión, el dolor para el equipo de voluntarios, que por ahí lo ve hace 4 años. Sí, de ser, es En enorme. forma permanente, es muy fuerte. Entonces, los psicólogos han tenido que trabajar un taller que se va implementando cada vez que una persona Claro. de la calle fallece. Manu, hiciste mucho hincapié recién en llegar antes, Sí. en las historias de cada uno de ellos, en los niños, ¿no? En estar presentes para la vida de esos niños, para que no lleguen a esto. Y en estos días se generó una polémica por un informe en el cual se lo presentaba al Polaquito, no sé si lo viste. Dolorosísimo. Dolorosísimo, Desgarrador. una historia de vida realmente Sí. muy, muy dolorosa, muy fuerte. Y a raíz de esto se generó la polémica. ¿Está bien exhibir una historia de un niño? ¿Está mal? ¿Es descuidarlo? Uy, la verdad es que no lo vi en vivo. Lo vi al día siguiente y me impactó tanto, pero tanto que ni siquiera me puse como a hacer... No me dio la cabeza para hacer el debate de si estaba bien o estaba mal. Claro. Porque, a ver, no me sorprende, esas historias son con las historias con las que nos encontramos en la calle. Y me generó tanto dolor, y hay tantos chicos así, y se me cruzaban por la cabeza chicos que conocí con Claro. nombre y apellido, ¿no? Que algunos hoy están y otros no, y lo que me pasa es que siento que tenemos una deuda tan grande, y que pasa el tiempo y veo que se discuten, y que hay más elecciones, y que nos peleamos, Bueno, pero ahí se puso también el Y punto sigue, de y cuestión, ¿no? Porque es hay terrible. tantos polaquitos, como decís vos, por ponerle un nombre, por el nombre de este chico que se conoció su historia, que Muchísimo. mucha gente decía, bueno, es bueno en realidad visibilizar lo que en realidad tenemos alrededor y Sí, nos hacemos sí. los sonsos, y otros, por otro lado, decían, no es bueno, hay que proteger al menor. Si quienes integramos la sociedad fuéramos conscientes de lo que el Paco no está generando o va a generar, lo que ya generó, hoy no podría dormir nadie en nuestro país. De verdad lo digo, ¿eh? O sea, no me gusta ser dramático, digo, pero de verdad es impresionante. Es impresionante y eso no tiene vuelta atrás. Y lo que y lo que hacemos, y ahí no estoy hablando solamente de quienes están en una función pública, hablo de todos e incluyo la organización a la que pertenezco. Y lo que hacemos no es suficiente. Claro. No es suficiente. ¿Qué genera el Paco? Fundamentalmente un daño neurológico que hace que la persona después sea imposible pensar. Lo laburé mucho con mi psicólogo en forma personal, digo, porque yo me negaba, lo decía cuando me preguntabas, cuando hablaba del cambio generacional en la calle, yo me negaba a decir que había con determinada gente con la que nos cruzamos en la calle que no se podía hacer nada. O sea, yo me crié, digamos, en una familia donde mi vieja siempre me decía, mientras estemos vivos y haya vida, hay posibilidades. Entonces, no podía concebir, pero realmente después de mucho laburarlo, digo, con una persona que de verdad no puede silvanar Claro. 2 palabras. No te digo que estudien ingeniería, ¿eh? No, claro. Digo, 2 palabras seguidas. Son muertos vivos, en una palabra. Son muertos. Sí, esa es la palabra. Esa es la palabra. Es terrible. 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 Y después, obviamente, nos enojamos cuando pasa algo, cuando lo ves afanarle el celular a alguien. Pero cuando ves que no tienen ni idea dónde... Mira, yo me acuerdo una de las cosas que la primera vez que tuvimos que pedimos la intervención de la justicia en un menor en la calle, me acuerdo, la menor no la vamos a nombrar, pero el papá se llamaba Cristian y de verdad,
el amor por la hija se le sentía, o sea, vos lo veías, estuvimos casi, te diría, en el momento del parto. Pero no podía, o sea, hoy está con su abuela, verdad, ya hoy una nena, Criándose, pero claro. él la alzaba y se le caía de los brazos, entraba permanentemente con golpes a la guardia, porque estaba tan destrozado que la soltaba, podía sostener. recién nacida, tenía horas, horas, y esto era, hasta que intervino la justicia, todos los días. Digo, ¿y había maldad de parte de Cristian? No podía. Yo me acuerdo que, yo digo, cómo se va naturalizando cuando él la agarró, estamos en el hospital, no me olvido más, en el Ramos Mejía, la primera vez, digo, nace y se la dan en brazos, él la alza y las palabras de afecto, y vos lo veías que en la cara que para él era afecto, las palabras hacia la bebé eran, no lo puedo decir ahora, pero qué putí, qué con... Claro. Todas las palabras, esas eran las palabras de afecto del papá hacia la nena. O sea, las lo que primeras podía, palabras claro. que escuchaba, Tremendo. y era el entorno en el que estaba, y dice, estaba tan destrozado que la tiraba, pero al piso. Sí, o sea, terrible. está viva de milagro, milagro. Manu, decías recién, bueno, como sociedad tenemos una gran deuda con mucha gente. Y también, por otro lado, está instalado esta idea de que los argentinos somos realmente muy solidarios. Vos convivís todo el tiempo con la necesidad y con la solidaridad. ¿Efectivamente somos los argentinos solidarios o no tanto? Nos falta mucho, nos falta romper la burbuja y mirarnos más. Mirarnos más en forma permanente. Digo, no nos podemos acordar de quienes duermen en la calle solo cuando hace frío. Claro. Porque la soledad se siente también Sí. cuando hace 40 grados. Sí. Pero la verdad que sería injusto si dijera que no, porque en la Fundación somos 2.200 voluntarios, no hay una sola persona que cobre sueldo. Todos los profesionales que mencioné son voluntarios, los que salen a la calle, los que coordinan todos los proyectos, los que todos los sábados van a trabajar a las villas. Todos ellos, ninguno cobra sueldo, y la verdad que hay un compromiso y una continuidad en el trabajo que a mí me emociona, me genera admiración, y es lo que ha hecho posible cada uno de los proyectos Ahora, de la Fundación. por otro lado, Manu, que hayan tantos voluntarios, que habla bien, por supuesto, de su labor, de su entrega, de la solidaridad, también habla de una falencia en el rol del Estado, que justamente el voluntariado lo que tiene que hacer es ir a cubrir todos esos baches, esos huecos que en realidad tendría que estar proveyendo de alguna forma el Estado. ¿Qué pasa con los paradores, donde puede ir la gente en situación de calle? ¿Cómo están hoy en día? Los paradores existen ya hace tiempo, en algunos aspectos hace algunos años mejoraron. La realidad es que, y ahí volvemos a lo complejo de la problemática. En los paradores, y es lógico que así sea, no estoy criticando esas reglas, pero en los paradores hay reglas, hay horarios, Claro. Hay cuestiones de higiene, hay quienes coordinan los paradores que son diferentes a las reglas a las que está acostumbrado quien vive en la calle. Claro. Por eso es tan difícil, y por eso mucha gente me pregunta, ¿pero por qué no acceden? No se entiende. A ver, digo, si nosotros digamos que no tenemos una relación cotidiana, no fuéramos a vivir en una casa, digo, y hablo de 3 personas, Sí. en algún momento algún chisporrotero habría. Sí, seguro. Cada uno con su carácter. Claro. Bueno, digo, imagínense si en vez de 3 seríamos 100. Sí. Y si a su vez a eso le sumamos que tendríamos las problemáticas que tiene quienes duermen en la calle. Es lógico que estar en un parador es complejo. Sí. Sí, sin duda no es el lugar ideal, no es la solución definitiva. No. Cuando hablamos, y esto es importante decirlo, cuando hablamos de las 1.066 personas que dio el censo, estamos hablando de los que están en la calle. No están contados las cientos de personas que están en los paradores, no están contados los Claro. que reciben el subsidio habitacional, que es algo temporario. Si eso se contado, a la cifra hay que multiplicarla mucho, Mucho más. O sea, ahí no estamos hablando de 1.000, Sí. estamos hablando de miles. O sea, ahí ojo con eso. Ojo, y que es importante tener en cuenta. Entonces, eso hace obviamente que mucha gente no quiera ir, que les cueste adaptarse, que les cueste... Mira, yo intento siempre antes de hablar del trabajo de otros, ya sé, aunque sea inclusive del Estado, de pensarlo desde nuestro lugar, desde el trabajo que nosotros hacemos. La verdad que nosotros nos hemos y nos seguimos esforzando mucho en ir armando nuevas áreas para abordar todas las problemáticas, y el equipo de adicciones se ha capacitado muchísimo. Y el nivel de fracaso aún así es altísimo, las recaídas son fuertísimas. En adicciones en nuestro país
tenemos una falencia enorme, enorme. Los centros que convenian con el Sedronar, muchos no son buenos, las condiciones son terribles, terribles. Hace falta más control, esto hay que decirlo. Sí. Los centros de rehabilitación en su mayoría son tercerizados. Entonces no hay un control sobre eso hay que mejorarlo. Es fundamental. Y no somos muy de la denuncia, pero realmente falta poner mucha energía ahí, porque si no, digo, la persona recae, el centro no avisa, él abandonó el tratamiento, el centro no avisa, entonces sigue cobrando la beca por él como si estuviera internado y él no está. Y en realidad no está porque ahí. no hay control. Claro, claro, totalmente. Así que ahí, por ejemplo, tenemos una falencia gigante. Clarísimo. Manu, muchísimas gracias. Invitamos a todos a ponerse en contacto con la Fundación. Todos los que quieran sumarse, www.fundacionsi.org.ar. Ahí están todas las formas de ayudar. Bien. Para sumarse como voluntarios a las recorridas, los que quieran colaborar con frazadas, los que puedan colaborar desde 50 pesos por mes para pagar. Nosotros siempre le pagamos el primer mes a los que arrancan a trabajar para que ya puedan salir de la calle bien higienizados. Y durante estas vacaciones de invierno tenemos la panadería del mes de la sopa para los chicos, una actividad diferente. Vienen, aprenden a amasar el pan y les vamos explicando ya desde muy chiquitos que eso que cocinan va para las recorridas. Buenísimo. Muchísimas gracias, Gracias. Manu.